Saludamos al economista Jaime Carrera. Él es director del Observatorio de la Política Fiscal. Este lunes, economista Carrera, el presidente de la República estuvo en Cuenca, vino con otras autoridades del Estado. El gerente del Banco de Desarrollo, en entrevista con nuestro medio de comunicación, señaló como antecedente a lo que diría el presidente que Ecuador saldrá de un oscuro agujero financiero gracias al trabajo altamente técnico y responsable del Ministerio de Economía que se refleja en el presupuesto del 2024. Quisiéramos saber, ante todo, si usted está de acuerdo con estas apreciaciones. El presupuesto de este año tiene una serie de debilidades. Tiene debilidades técnicas, tiene debilidades en la proyección de ingresos, en los registros de gastos y una serie de incertidumbres, ¿no? Yo diría una gran mochila de incertidumbres en cuanto al financiamiento público de ese presupuesto. No quiere decir, sin embargo, que el gobierno no ha hecho esfuerzos, pero no hay pocas alternativas para arreglar el tema fiscal. Vea usted que a pesar de que en el presupuesto se consideran ingresos de la amnistía tributaria y otro tipo de ingresos, el déficit que está presentado en la proforma es de 4.800 millones de dólares, es decir, un déficit en extremo casi inmanejable. Inclusive, mire usted que en el impuesto a la renta se está incluyendo el valor de 973 millones de dólares, que es de la autorretención de impuestos a las empresas, ¿no? Pero ese no es un ingreso de impuesto a la renta de este año, es un préstamo, entre comillas, de las empresas, del impuesto que tienen que pagar en abril del próximo año. Es Es decir, que decir, ese alto déficit propuesto podría incluso incrementarse. en ese valor, exactamente, exactamente. Si ese valor no se lo registra como impuesto a la renta, porque técnicamente no es correcto, el déficit, el déficit previsto es de 5.800 millones de dólares. Pero además, analicemos por bloques cómo está estructurada la proforma, ¿no? En ingresos, en ingresos esperan recibir 2.000 millones de dólares por concesiones en la parte petrolera, ¿no? Entonces, la primera inquietud que uno tiene es, de esto se habla cada año en el país. ¿Qué se va a hacer en el sector petrolero para conseguir 2.000 millones de dólares en este año, ¿no? Como ingreso? Además están 200 millones de dólares por la continuación de la administración del OCP por la empresa actual. Se supone que ellos van, si continúan operando el OCP, le van a entregar algún dinero de 200 millones al Ecuador. ¿Cuál piensa También, usted podría haber sido un déficit técnicamente aceptable en el presupuesto de este año? Que intentemos el actualmente propuesto de 4.800 millones bordea un 4% del PIB. mire, el Ecuador como principio no debe financiar déficits elevados, tiene que reducirlo. Y un déficit, y un déficit se reduce con más ingresos y menos gastos, ¿sí? No hay otra alternativa, ¿no? El Ecuador debería caminar de aquí a varios años a reducir progresivamente su déficit. Ahora, ¿cuál debería ser un déficit adecuado en este año en esa dirección? Bueno, no debería estar más allá de los 2.500 millones de dólares, ¿no? Pero lamentablemente, en la situación actual del país, es casi imposible reducir el déficit a ese nivel. Habría que, habría que hacer un programa fiscal serio para que a través de los años se reduzca el déficit, acompañado de una economía que crezca, ¿no? Pero mire usted, si seguimos analizando los ingresos, hay también venta de las antenas de CNT, 230 millones de dólares, ¿no? Y hay así 600 millones de dólares adicionales por eficiencia en la administración tributaria. CNT y Banco del Pacífico han venido siendo utilizados como una especie de comodines Eh, para arreglar presupuestos en los últimos años. Se va a y, volver a repetir la y- situación.
usted lo ha dicho mejor que yo, ¿no? Es decir, se ubican dineros en el presupuesto como ingresos, como comodines para cuadrar las cifras, pero al final no se ejecutan y los déficits al final del año siguen siendo mucho mayores. El presupuesto del año anterior es una muestra de eso, ¿no? El presupuesto inicial del 2023 tenía un déficit de 2.600 millones y terminó con un déficit de 5.700 millones, más del doble, Bien, ¿no? Esto, bien vale la pena en este punto, ya que usted alude al presupuesto anterior, hacer una valoración que usted lo ha hecho, sin duda, no lo ha hecho en este medio de comunicación, sobre cómo se manejó la economía en el gobierno de Lasso. El gobierno del presidente Noboa lo acaba de repetir el día de ayer a CNN, es calificado de la peor forma por el gobierno de Noboa. Señala el presidente Noboa en cada ocasión que tiene para hablar públicamente del tema que recibió el país verdaderamente hecho un desastre, en un desorden financiero casi inmanejable. ¿En qué medida está usted de acuerdo con esto? ¿Qué pasó con Lasso, un banquero, en quien apostó el país justamente para que arregle este tipo de temas? Pero la imagen final que dejó, por lo menos, sirve como comidilla diaria para describir de alguna manera ese punto de partida difícil para el presidente Noboa. sí, yo estoy de acuerdo en que el gobierno recibió unas cuentas públicas realmente inmanejables, ¿no? Con saldos de caja casi inexistentes y con un gasto corriente que se lleva todos los ingresos, inflexible. Lamentablemente fue así. Y en el tema de la economía, bueno, la economía prácticamente el año anterior creció muy poco, este año casi no va a crecer. La inversión extranjera directa el año anterior fue en los 3 trimestres apenas no llegó ni a los 300 millones de dólares. Es cierto, todo esto es correcto. Algunos colegas suyos describen al gobierno de Lasso en cuanto al manejo financiero a un ejercicio de patear la piedra hacia adelante para dejar los problemas a futuro, futuro que hoy lo enfrentamos. Mire, el problema del Ecuador es que en los últimos 43 años, si usted y yo y muchos que nos ven o nos escuchan pueden recordar, en los años 80 y 90 pasaba lo mismo, ¿no? Llegaba un gobierno, le dejaba un déficit elevado al próximo, el próximo tenía que devaluar la moneda, que ajustar los precios, las tarifas públicas, incrementaba el gasto, y luego el próximo gobierno llegaba y decía que tiene que reconstruir el país, y así nos pasamos los 80 y 90. Recuerde usted que había déficits elevados, el país se endeudaba, después decía que no puede pagar las deudas. Entonces el país no pagaba las deudas, era moroso, o las renegociaba, hasta que colapsó el Sucre en el 99, ¿no? Luego viene la dolarización. Los primeros años de dolarización 2000-2006, luego del sacudón del 99, hubo cierta racionalidad. 2000 a 2006 la economía creció, hubo fondos de ahorro, el gasto público fue la mitad de lo que es ahora, ¿sí? La deuda externa bajó, la economía creció, se redujo la pobreza, esos 6 años. Pero Y esto, después y de esto, y esto a pesar de que en esa época, si no me equivoco, los precios del petróleo estuvieron en valores bastante bajos. subieron bastante bajos, algo subieron, y después desde el 2007 se destruyó todo. Si uno mira los números desde el 2007, en el periodo de la Revolución Ciudadana, los déficits públicos llegaron hasta 8.000, 9.000 millones de dólares. ¿Y cómo se financiaron los déficits públicos en esa época? Con préstamos de los organismos, de los bonos basura, más de 15.000 millones de dólares. Préstamos de la China, 20.000 millones de dólares. Uso de la Reserva Internacional, 8.000 millones de dólares. Y así por el estilo, ¿no? Aumento de... Rescata entonces usted de alguna manera un trabajo responsable en materia de economía del gobierno de Mauad, del gobierno de Noboa, del gobierno de Lucio Gutiérrez. Bueno, Mauad tuvo ese capítulo gravísimo de la dolarización, pero que al final ha sido una tabla de salvación. Y asimismo, en contraste, usted señala que el desastre, el desorden económico retornó con el correísmo.
Sí, señor, ahí creo. Y lo que ahora estamos viviendo, lo que ahora estamos viviendo es parte de la acumulación de ese desastre. Y no solo ahora, no vea usted cuando en la pandemia, en el 2020. El Ecuador tuvo que enfrentar la pandemia luego de que el correísmo destruyó las cuentas públicas y en el 2020 la economía decrecía, el déficit fiscal fue de 7.000 millones de dólares, no había dinero para nada y en marzo del 2020, el precio del petróleo, el petróleo estaba negativo, es decir, había que pagar $37 a quienes nos querían recibir el petróleo en el exterior. Llegamos a ese extremo. Y las reservas del Banco Central en marzo del 2020 fueron de apenas 2.000 millones de dólares. El país casi colapsa en el 2020. Si no era por los préstamos de los multilaterales por 7.000 millones de dólares. Porque la pandemia obligó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y fluyeron recursos. Porque por la pandemia se fue posible reestructurar los bonos basura. Y ahí hubo un ahorro de 1.000 millones de dólares de interés. Si no era por todo esto, el Ecuador colapsaba. Luego del desastre correísta. Y luego vino Lazo, ¿verdad? Ujú. Lazo tuvo que enfrentar el tema de la pandemia, de la vacunación. Los precios del petróleo le ayudaron a Lazo, por eso se pudo bajar el déficit público. ¿Por qué Lazo pudo bajar el déficit público hasta el año 2022? Porque los precios del petróleo le dieron al Ecuador más de 3.000 millones de dólares, porque se ahorró 1.000 millones de dólares en el pago de intereses de la deuda pública, porque además hubo algunas reformas tributarias. Recuerde usted que se crearon ya en el periodo de moderno impuestos a los ingresos de las empresas. En el periodo de Lazo se creó el impuesto al patrimonio de las empresas y de las personas, ¿no? Y se hizo una reforma del impuesto a la renta que después Lazo la volvió atrás. Y esto, mire, esto permítame enfatizarle por qué. Porque en la época de la pandemia y de Lazo se crearon impuestos temporales, ¿no? Y hoy, en este año, esos impuestos temporales ya fenecieron y volvemos a lo mismo. El Ecuador vuelve a crear impuestos temporales y otros permanentes como el IVA y el ICD, pero la mayoría temporales. Solo usted imagine el próximo año otra vez sin impuestos temporales. Y el Quedándonos, 2020, quedándonos ya, como usted propone, en este presupuesto 2024, en el problema que se tiene hoy entre manos, ¿por qué las debilidades que usted señala en este presupuesto que no le dan confianza en definitiva, si lo entendemos? ¿Hay falta de rigor técnico, falta de capacidad quizá? ¿O se trata de esa situación llena de incertidumbre por la que vive y ha vivido Ecuador? yo creo que es todo esto, ¿no? Falta de rigor técnico, la acumulación de problemas con desajustes desde hace años, a problemas económicos y además hemos llegado en el Ecuador a un punto en el que ya todo se agota y el presupuesto es de tal inflexibilidad que es casi imposible manejar. Vea usted de los ingresos fiscales este momento o el año anterior, ¿no? El año anterior hubo un déficit de 5.800 millones de dólares. ¿Pero en qué se va la plata? En sueldos, 10.000 millones de dólares. En intereses de la deuda, 3.200 millones. En las seguridades sociales, más de 3.000 millones de dólares. En bonos de los pobres, 1.300 millones de dólares. En asignaciones a los gobiernos seccionales, se van 3.000 millones de dólares. Y para eso faltaron 5.800 millones de dólares. Ese es el fondo del problema. Ahora, en este año, en este momento, Vamos a asumir, vamos a asumir que el déficit es 4.800 millones de dólares. Las necesidades de financiamiento técnicamente son la suma del déficit, 4.800 millones de dólares, más otros 4.800 millones de pago de amortizaciones de las deudas pasadas, ¿no? Y más 4.800 o 4.600 millones de cuentas por pagar de años anteriores. Se debe a municipios y a todo el mundo. Son casi 15.000 millones de dólares
de necesidad de financiamiento, sin considerar certificados de tesorería de 2.400 millones que hacen rollover o ese famoso uso de fondos de liquidez que son 4.500 millones. Asumamos que eso continúa. Entonces, en el presupuesto, como está presentado, necesitamos 15.000 millones de dólares. Entonces, el gobierno dice, yo voy a obtener 6.300 millones de dólares de deuda interna, ¿no? Entonces, Y a quién va a proponer esa deuda? exactamente. Entonces, vayamos viendo los números. 6.300 millones. De esos 2.600, 2.700 son amortizaciones de deudas pasadas con el Seguro Social, la mayoría. Digamos que al Seguro Social le decimos, no te pago y renuévame. ¿Sí? Ya. Faltarían 3.600 millones de dólares. El gobierno ha dicho, los 3.600 millones me van a comprar bonos los bancos, las cooperativas del Seguro Social o pago a proveedores con más bonos. Entonces uno dice, aquí que el Seguro Social comprará 1.000 millones, no sé, el Seguro Social ya no tiene plata. ¿Quién más va a comprar esa El pelea? Seguro Social está más bien ávido de dinero y esperanzado en el gobierno. Exactamente. Pedirles plata a los bancos que compren 2.000 millones en bonos. No, imposible. Los bancos tienen problemas de liquidez. Y eso en la parte interna. Luego dice, en préstamos externos vamos a conseguir 4.700 millones de dólares con organismos multilaterales o otro préstamo con China o otra facilidad petrolera. Bueno, uno dice otra vez 4.700 millones de dólares de préstamos externos. ¿Cómo vamos a conseguir eso, no? Es decir, al Fondo Monetario Internacional en este año hay que pagarle 1.000 millones de dólares, entre 500 millones de amortizaciones y 500 de intereses, ¿no? Y así seguimos. Entonces, vea usted los problemas que es financiar esto, ¿no? Es financiar esto. Y asumamos incluso que se puede conseguir esto. Aún consiguiendo esto, tendríamos cuentas por pagar de 4.600 millones de dólares. Es decir, no logramos pagar las cuentas por pagar. Entonces seguimos con el problema de municipios, del seguro social que no se le pague, de todo esto. Si no se consigue todos estos préstamos que están en la proforma como propuesta, entonces, ¿qué va a pasar? El gobierno va a tener que acumular más atrasos, es decir, no pagarle más plata al Seguro Social, no pagarle más plata a los municipios o a los proveedores. Si ya se les debe 4.600 millones de dólares, 2.000 millones más de deudas, es inmanejable, ¿no? Es inmanejable. Entonces, veamos, ¿Y qué se lee, economista Carrera, perdona la interrupción, sobre el gasto? El ministro dijo que se iba a tratar de ahorrar unos 1.000 millones de dólares. ¿Se refleja esto en la propuesta? no se refleja esto porque es casi, mire, yo quisiera que se reduzca el gasto y los analistas dicen hay que reducir el gasto, pero ¿por qué cuando se está dentro del gobierno no se puede hacer esto? Es casi imposible por la inflexibilidad que yo le acabo de indicar. En el caso de sueldos, por ejemplo, que es el mayor rubro del gasto corriente del Estado, 10.000 millones de dólares. El 90% de estos sueldos están en educación, salud, Fuerzas Armadas, policía, función judicial, en estos rubros, ¿no? Entonces, ¿cómo se reduce allí el gasto? Es posible que algo se pueda hacer, pero no lo han hecho. Vea, yo le pongo el ejemplo de dos ministros anteriores. Simón Cueva, que pretendía reducir el gasto y no lo pudo hacer. Y luego Pablo Arosemena, que cuando estaba en las cámaras decía, hay que reducir el gasto público, hay que reducir la burocracia. Y cuando estuvo de ministro, no pudo reducir un solo dólar. Por el contrario, Guillermo Lazo aumentó más de 30.000 personas entre policías, entre médicos, entre profesores, entre funcionarios de SENAI y todo eso, ¿no? Entonces, el problema, por ejemplo, de la burocracia, del gasto burocrático, no es solo un problema del número de personas que ya están en estos sectores, que casi es intocable, sino el nivel de sueldos en el sector público. Vea Pero usted, ¿cómo con un incremento en el gasto y un incremento significativo en la contraparte en inversión, hay tan poco dinero que se destina, que ya se vislumbran problemas prácticamente en todo tipo de actividad relacionada con el Estado, iniciando por la vialidad? pero es que mire usted, si usted tiene este gasto inflexible y en este año, en el que estamos viviendo,
Si comparamos con el año anterior, en intereses de la deuda pública, hay que pagar 500 millones de dólares adicionales de intereses. ¿Por qué? Porque al renegociar los bonos basura sube la tasa de interés cada año. Porque los organismos multilaterales, el interés de los organismos multilaterales ha subido. Vea usted que los organismos multilaterales tienen como referencia la tasa de interés de Estados Unidos. Y los bonos a diez años plazo del Tesoro americano están en más del 4%. Entonces, el interés de los organismos multilaterales te tratan los préstamos del 5%, y hace 4 o 5 años era del 1,9%, ¿no? Por una parte. Por otra, al Seguro Social hay que darle más plata cada año, automáticamente, por el 40% de pensiones. Vean qué pasa con el Seguro Social. El Seguro Social en este momento, o el año anterior no se le pagó al Seguro Social 1.400 millones de dólares del 40% de pensiones. Y el Seguro Social tuvo que desinvertir del fondo de pensiones más de 500 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es del fondo de pensiones este rato del Seguro Social? 5.700 millones de dólares. Si en este año no le paga todo el 40% del Estado al Seguro Social, va a tener que seguir desinvirtiendo. En algún Mm. momento el fondo de pensión va a quedar sin plata, va a pagar a los pensionistas. Es Entonces, decir, economista Carrera, que como se dice coloquialmente, el país, las finanzas públicas está ahogada en deudas, pero ¿se ve alguna luz al final del túnel? ¿Hay la posibilidad de un salvamento, por decirlo así, que puedan generar relaciones con los organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional? Porque de otra manera todo va a la deriva. sí, mire, haber aumentado el IVA es una buena señal. No sé hasta dónde pueda llegar el gobierno en la reducción del subsidio a los combustibles. Ha hablado de la gasolina extra y Ecopaís, que no le va a rendir mucho dinero, pero es una señal para conversar con el fondo y los multilaterales, ¿sí? Es una buena señal, pero aun cuando, aun cuando el Fondo Monetario, el BID, el Banco Mundial, le den más préstamos al Ecuador para pagar sus propias amortizaciones y un poco más de dinero, aun cuando el Estado logre colocar más bonos por aquí o por allá, ¿sí? El problema estructural del Ecuador es tan serio que va a tardar muchos años en arreglarse. Y aquí hay que ser absolutamente claro. Para bajar el déficit necesitamos más impuestos. Y a mucha gente no le gustan los impuestos. Y a pesar del aumento del IVA, todo el mundo se opone. Creo que a Entonces, nadie le gustan los a nadie impuestos, le es que no gusta. vienen estos con una contraparte, que se sienta Exacto, algún servicio del sector público hacia los ciudadanos. exacto. Entonces, ese es el problema. Entonces, necesitamos más impuestos y necesitamos una reducción más drástica en el subsidio a los combustibles, por otra parte. Y por otra, necesitamos contener el gasto y, si es posible, reducirlo en lo que se pueda reducir. Y con ese nivel de gasto, el Estado no tiene espacio para inversión. Entonces, un programa con estas directrices que le acabo de mencionar tiene que ser acompañado con un programa de inversiones del sector privado para que vía crecimiento de la economía haya más ingresos para el Estado, ¿sí? Y pueda caminarse en la dirección de consolidar las cuentas públicas y de crecer en el Ecuador, y porque la única manera de que en el Ecuador haya menos pobres y más trabajo es creciendo durante 20, 30 años de por lo menos al 5% anual y con cuentas públicas en orden, porque no hay otra manera. Pero un programa de esa naturaleza necesita un gran rigor durante, Sí. durante muchos años, ¿no? Lamentablemente, el tiempo no nos da para un análisis más profundo de varios temas que quedan aún en carpeta economista carrera, pero le pondría una pregunta final. Hemos notado en las declaraciones del presidente Noboa bastante seguridad en cuanto a una posible reelección. La pregunta sería, ¿va a tener el oxígeno el gobierno con estos problemas que se vienen, el descontento que va a generar estos incumplimientos del fisco que van a continuar? ¿Van a dar la posibilidad de que esta especie de luna de miel del presidente Noboa con el pueblo ecuatoriano le dure hasta las elecciones del 2025? Bueno,
eso va a ser muy difícil. Primero, el presidente no debería pensar en ninguna reelección. Debería pensar en sentar las bases de cambios estructurales en el Ecuador, con una visión de estadista de largo plazo, que le lleve a la sociedad en esa dirección. Porque mire, el Ecuador está actuando de la misma manera que ha actuado en los últimos 40, 50 años. Es una sociedad que solo pide, que exige derechos, pero que no se exige obligaciones. Es una sociedad que tiene aversión a crear riqueza. Es una sociedad dividida entre ricos y pobres, empresarios y trabajadores. Entonces lo que necesita el Ecuador es sentar las bases de otras conductas del Ecuador, donde todos tengamos claro que para progresar necesitamos en dolarización, inversión extranjera directa, exportaciones, cuentas sólidas, crecer a tasas elevadas. Si en esos puntos y sostenibilidad fiscal, si en esos puntos un presidente con visión estadista fuera capaz de unir a la sociedad en esa dirección, esa sería una tarea. Y este panorama Donde, se daría solamente con una acción sostenida, es decir, en un plazo más que mediano. sin duda, sin duda. Y eso es lo que el Ecuador requiere cambiar. Vea usted, y esto lo voy a decir con mayúsculas, ¿no? Si el Ecuador sigue actuando de la misma manera que en los últimos 43 años, vamos a tener 40 años más de un Estado que no avanza y que en vez de caminar hacia el progreso va a caminar hacia un Estado fallido. Esa Gracias, gracias, economista Carrera, por habernos atendido. ha sido un gusto. Gracias por la invitación. El Gracias. economista Jaime Carrera es el director del Observatorio de Política Fiscal.